Bienvenidos, esto es Consulta Cable Noticias. Estamos al aire con ustedes para conocer mucho sobre lo que será el próximo domingo, las consultas en los diferentes partidos políticos. Hoy con el Polo Democrático Alternativo, mañana estaremos con el Partido Conservador y el próximo jueves con el Partido de la U. Por lo pronto vamos a conocer las tendencias del Polo Democrático Alternativo y para hablar con ellos hemos invitado a Ramón Jimeno. Bienvenido, Ramón. Buenas, ¿qué tal, Oscar? Un placer estar acá. Muchas gracias, bienvenido. Y a los senadores Jorge Robledo, Néstor Iván Moreno Rojas y bueno, una silla vacía para el senador Gustavo Petro, que estará llegando, esperamos, en el transcurso de este programa, pero pues tenemos compromisos con nuestros televidentes y el programa en televisión arranca. Y vamos a conocer mucho más de los senadores. El senador Jorge Robledo, conozcamos un poco más de él. Jorge Enrique Robledo, actual senador de la República, inició su vida política en 1974 como concejal de Soacha. Desde 1976 ejerce como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, arquitecto, profesor y reconocido líder político. Desde 1975 hasta el 2002, cuando resultó elegido senador por el MOIR, al que perteneció durante toda su vida política y del que más tarde se uniría a la coalición Alternativa Democrática. En 2006 alcanzó nuevamente un escaño en el Senado por el Polo Democrático Alternativo. En su lucha como líder político se ha destacado por su gran oratoria y conocimiento en debates del sector agropecuario y energético. Ha sido uno de los críticos más incisivos de la política cafetera, agropecuaria y de vivienda de los diferentes gobiernos. Director hasta el 2002 de los periódicos Unión Cafetera y El Usuario. Como defensor del sector agropecuario, el senador Robledo ha sido uno de los principales críticos a la gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez y se ha convertido en la piedra en el zapato del gobierno con sus diferentes críticas al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Y conozcamos un poco más sobre el ex viceministro de Salud, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y el exalcalde de Bucaramanga, Néstor Iván Moreno Rojas. Iván Moreno Rojas, actual senador de la República, inició su vida política a finales de los años 80 cuando fue electo como concejal de Bucaramanga durante 2 periodos. Entre 1992 y 1994 fue representante a la Cámara por Santander y posteriormente fue nombrado como viceministro de Salud en el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano. En el 2000 fue elegido alcalde de Bucaramanga. En el 2006 relevó a su hermano Samuel Moreno en el Senado de la República, siendo nombrado por el Polo Democrático Alternativo. Un año después es elegido segundo vicepresidente del Senado. Moreno Rojas se constituyó en pieza fundamental del periodo de gobierno comprendido entre los años de 1994 y 1998, en lo que sería la aplicación de la Ley 100 de 1993, que reformó el Sistema General de Seguridad Social, que benefició a todas las regiones de Colombia en cuanto a mejoramiento de hospitales, atención en salud y dotación de ambulancias a pueblos apartados. Como ministro de Trabajo, Iván Moreno Rojas se destacó por brindarle la oportunidad a diferentes sectores de colombianos para ingresar al régimen de seguridad social. Igualmente se destacó por ser un ministro concertador que logró con las clases obreras del país la fijación del salario mínimo sin tener que acudir a decretos presidenciales. Y bueno, estamos todavía esperando al senador Gustavo Petro, sin embargo, veamos su perfil y conozcamos un poco más de él. Gustavo Petro, actual senador de la República, desde temprana edad se vinculó a la lucha social y democrática, desempeñándose como personero municipal de Zipaquirá en Cundinamarca. En 1977 ingresó al M-19 y fue miembro de su dirección nacional. Preso político en 1985, representante a la Cámara por Cundinamarca en el periodo de 1991 a 1994, fue reconocido como el mejor congresista. En 1995 es nombrado agregado diplomático para los derechos humanos ante el Parlamento Europeo.
Posteriormente fue elegido representante a la Cámara por Bogotá para el periodo de 1998 al 2002, en el cual fue designado como segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes hasta julio del 2000. Gustavo Petro fue asesor para la elaboración de proyectos internacionales de cooperación y de crédito en la Defensoría del Pueblo y otras instituciones del Estado. También participó en varios debates, siendo miembro de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos. Ustedes ya los conocen, son tres tendencias del Polo Democrático Alternativo y estos son consultas. Cable Noticias. Y para hablar con ellos, saber mucho más y conocer qué piensan, está Ramón Jimeno. Bienvenido, Ramón. Adelante, son suyos. De nuevo, muchas gracias, senadores. Placer estar con ustedes. Es un poco extraño para el país que no está acostumbrado a este tipo de elecciones, que haya el próximo domingo elecciones internas del Polo Democrático para elegir 1.500 delegados que serán a su vez quienes en un congreso definan quién manda en cada una de las tendencias que hay en el Polo Democrático, que actualmente son tres, por eso falta el senador Petro. Pero, ¿por qué no sintetizan ustedes, el senador Robledo primero, cuáles son las tendencias y qué es lo que se va a dirimir el próximo domingo? Porque la gente afuera del Polo no sabe por qué hay que votar. A ver, Ramón, primero precisemos que realmente las tendencias del Polo no son tres. Yo diría que las tendencias del Polo son incontables, son muchísimas tendencias. Uno puede generar agrupamientos y reducirlas en un momento dado, pero dependiendo de las circunstancias pueden cambiar las coaliciones y los puntos de vista. Yo diría que en el Polo hay decenas de tendencias realmente. Por ejemplo, las listas nacionales del Polo, incluidas las de minorías, son 60 listas nacionales para las elecciones de este próximo 26 de octubre, o sea que uno casi que podría decir que son por lo menos 60 tendencias, y sin embargo no estaría completo porque regionalmente, donde hay 300 listas, también se expresan tendencias regionales. Lo que sucede es que en ciertas circunstancias, digamos, hay reagrupamientos o aparecen megatendencias. Por ejemplo, cuando Carlos Gaviria y Antonio Navarro disputaron la candidatura presidencial del Polo, muchas de las tendencias nos agrupamos en ese momento en dos grandes tendencias, o lo que sucedió aquí cuando Samuel Moreno y María Emma Mejía estuvieron disputando la candidatura a la alcaldía de Bogotá, fue un poco eso también lo que sucedió. ¿No les cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo con tantas tendencias, doctor Robledo? Pues hay un poco, pero tampoco es que sea una cosa muy difícil. Pero además sucede como en todas partes. Si ustedes miran el Partido Liberal, yo diría que cada congresista en cierto sentido representa una tendencia. En el Partido Conservador, o sea, no es asombroso que las fuerzas políticas expresen tendencias y tengan tendencias. Ustedes miran el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos, y dentro de ellos hay cantidades de matices que se reagrupan dependiendo de situaciones que se van presentando. ¿Hay tendencias o no, senador? Bueno, buenas noches, Ramón, y a Oscar, y a Enrique, y a todas las personas que lo están viendo en sus hogares. Hay tendencias, en eso comparto plenamente con el senador Robledo. Obviamente esas tendencias pues tienen un pensamiento diferente frente a la concepción del Estado, frente a lo que debe ser el desarrollo de las políticas en términos económicos, frente al modelo de país que nosotros queremos construir, y frente también a los principios ideológicos que cada uno pues viene desarrollando a través de toda su vida. En el caso nuestro, por ejemplo, pues venimos de una tendencia concreta que nació hace más de 50 años, que la fundó el general Gustavo Rojas Pinilla cuando estuvo al frente de la presidencia de la República, y que posteriormente se consolidó como tal vez la mayor esperanza y la alternativa democrática más importante que ha tenido este país en los últimos años, como fue la creación de la ANAPO. Eso pues ha marcado definitivamente lo que ha sido el trabajo político y el trabajo social que hemos venido desarrollando quienes conformamos pues la familia Moreno Rojas, y yo pienso que de una u otra manera eso marca un proceso de tendencia y de pensamiento que hoy nos permite afortunadamente estar en el manto del Polo Democrático Alternativo, que ha logrado agrupar precisamente a todos los inconformes, a todos los que creemos firmemente que este país merece una mejor oportunidad y tiene derecho a ser mejor. Y por eso estamos absolutamente convencidos de que esa es la gran riqueza del Polo, la discusión interna que se da, obviamente
con la absoluta claridad que la discusión, y siempre lo he manifestado, se debe dar hacia adentro y no hacia afuera, como en muchas circunstancias sucede por algunos de sus miembros. Pero hay unas tendencias que los analistas, quienes estamos por fuera del debate interno del Polo, sí identificamos. Una es con respecto a la elección presidencial del 2010, los egos y los movimientos que hay detrás de cada candidato, de Lucho Garzón, de Carlos Gaviria, inclusive de Gustavo Petro, muestran tendencias muy claras. Una, como es la de Lucho Garzón, de aliarse con el Partido Liberal y otros sectores democráticos que no están en el Polo, y otra tendencia que no quiere y que prefiere más bien mantenerse como una izquierda más radical, más al estilo antiguo. ¿Existe o no existe esa corriente? A ver, yo pienso que esos son los temas que tendrá que tratar el próximo Congreso, Ramón, ¿sí? Y por supuesto ese va a ser uno de los debates. El Polo se caracteriza como con una fuerza propia, con un pensamiento que nos es propio, con unas maneras de ver el mundo, o no le vamos a poner de remolque a alguno de los partidos tradicionales. Ese es un debate que habrá que darse. ¿Usted qué prefiere, senador? No es que no podamos hacer acuerdos en un momento dado con distintos sectores, porque no se trata de asumir una posición sectaria, pero yo francamente les digo que veo muchísimas distancias ideológicas, de fondo, programáticas, con sectores, por ejemplo, como el Partido Liberal de César Gaviria, porque aquí no se trata de cambiar a Uribe, es decir, aquí no se trata de hacer un uribismo sin Uribe. ¿Y el de Ernesto Samper? Para poner un ejemplo, no, digo en general el Partido Liberal, para poner un ejemplo, el Partido Liberal, exceptuando algunas unidades disidentes, respaldó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para poner un aspecto, pero además reconozcamos una cosa que es obvia: el Polo Democrático Alternativo nace como una fuerza distinta a todas las fuerzas tradicionales de Colombia, y es natural que nosotros debamos hacer esfuerzos por consolidar esta alternativa como una alternativa distinta a otras. No quiere decir que no podamos en un momento dado hacer acuerdos, pero yo me inclino, por cómo están las cosas hoy, que el Polo Democrático debe ir con candidato propio a las próximas elecciones, así recibamos el respaldo de otros sectores. Senador Moreno. Estoy convencido de que uno definitivamente primero tiene que organizar la casa, y parte de la importancia que tiene precisamente esta elección del 26 de octubre es el de elegir 1.500 delegados que van a representar a los diferentes sectores sociales y políticos y académicos y regionales del Polo Democrático en el Congreso Nacional que se va a realizar en el mes de febrero. Ese Congreso tiene una responsabilidad gigantesca, y es, primero, lograr la unidad de nuestro partido; segundo, desarrollar una propuesta política e ideológica que permita realmente decirle al país hacia dónde va el Polo y qué quiere el Polo y cómo está preparado para gobernar; y tercero, es buscar de una u otra manera cómo garantizamos efectivamente que todas esas diferencias que de una u otra manera se han venido presentando en términos de pensamiento puedan canalizarse en torno a una propuesta específica de gobierno como alternativa de poder. Esa es la tendencia pragmática, la suya, que no está ni aquí ni allá, sino que busca siempre un acomodo que concilie a las partes. Claro, y lo que uno busca en el fondo es eso, entre otras, ¿por qué? Porque yo creo que primero tenemos definitivamente que mirar cómo nos organizamos internamente, y una vez tengamos esa decisión de cuál es el tipo de partido que queremos, hasta dónde queremos abrir el partido, cuáles son los pensamientos que vamos a recoger de las diferentes tendencias y la vamos a implementar a través de un ideario que tiene que reformarse, pues una vez tomada esa decisión y con la garantía absoluta de la unidad, entonces debemos entrar ya a analizar el contexto político. Yo estoy absolutamente convencido que el Polo debe garantizar efectivamente su participación en un proceso democrático interno de consulta, y una vez decida precisamente quién va a ser su candidato, sí se miren las perspectivas hacia el futuro de alianzas, pero alianzas con sectores que tengan afinidad, que representen organizaciones sociales, que representen de una u otra manera pensamientos similares. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia terminar unidos con la derecha, porque eso desvirtuaría todo el esfuerzo que viene dando y la lucha permanente que hemos venido librando contra el establecimiento y contra las formas un poco no muy académicas y más bien dictatoriales que tiene este gobierno. Pero un momento, Ramón. Senador Moreno, ¿hay una persona lo suficientemente atractiva dentro del Polo como para que sea candidato presidencial en el 2010 hoy? Y no me vaya a dar una respuesta de cajón. No, el Polo tiene muchos candidatos que fácilmente podrían cumplir con esa tarea de desarrollar una campaña al interior del país con la militancia del partido, que muy seguramente
pudieran estar involucrados en una consulta hacia la presidencia de la República. Yo creo que a pesar de las diferencias que existen y de pronto los pensamientos que podamos tener en algunos aspectos diferentes con el exalcalde Garzón, es una buena opción el senador Gustavo Petro, inclusive el senador Robledo. Me parece que será una ficha muy importante dentro de ese proceso democrático, como también nuestro presidente Carlos Gaviria, que yo creo que hizo un ejercicio de más de 2.700.000 votos, representa a la academia y ese país de pensamiento liberal y de pensamiento independiente, y por eso nosotros siempre no hemos dudado un solo instante en respaldarlo integralmente como presidente de nuestro partido, y en eso siempre hemos compartido con el senador Robledo esa circunstancia. Y obviamente también hay muchas figuras que fácilmente podrían servir, Oscar, y por eso es tan importante que logremos ponernos de acuerdo. Es más, la tendencia que hoy nosotros representamos, en donde a mí me ha correspondido el honor de encabezar la lista número 36, pues está conformada con personas que pensamos de manera similar. Por eso el segundo renglón es el exgobernador de Nariño, Parmenio Cuéllar, exministro de Justicia. Por eso el tercer renglón es el senador Jaime Duzán Calderón, que de sobras ha estado vinculado al sector de la educación. El cuarto renglón es precisamente el senador Jesús Bernal, está la concejala Tiquigua, el concejal Laureano García, Roberto Sanz. Bueno, todos y cada uno. No, todos, pero fíjese, Ramón, que lo más importante de eso es que cada uno ha considerado pertinente tomar las acciones correspondientes de pronto al pensamiento que tiene. Y obviamente nosotros a futuro queremos jugar un espacio en la decisión de quién va a ser el próximo presidente del Polo, el secretario general, y también decidir si apoyamos a alguno de los candidatos que hoy están en el escenario político como precandidatos, o si nosotros de pronto como tendencia buscamos una aspiración también de promover un nombre. Hay sillas que se quedan vacías, esta no. Bienvenido, senador Petro. Más vale tarde que nunca. Bienvenido. Sí, Ramón, por favor. Bienvenido, senador Petro. Estamos analizando las tendencias dentro del Polo y el senador Robledo ha planteado que básicamente, como el senador Moreno lo ha dicho, se trata de dirimir algunas diferencias que hay al interior del partido y organizarse. Pero ve uno claro cuando hay un sector como el que representa el senador Robledo, que prefiere que no se hagan alianzas externas, que está viendo que hay sectores del Partido Liberal que son antagónicos en varios puntos, que pareciera desconocer que hay una derecha que en el país ya se ha organizado, que ha formado la U, el Partido Radical, el Partido Conservador, ALAS, que se han fortalecido y que son una unidad de gobierno muy fuerte, y la izquierda pareciera que estuviera a espaldas de esa realidad y que prefiere mantener, como siempre lo ha hecho, esas pequeñas divisiones internas para no unirse. No, pero me parece que la pregunta tiene una carga, pues, de dinamita terrible, Ramón. No es eso, no. Hay preguntas malas, hay respuestas por difíciles. eso, entonces yo hago esa anotación y hago un comentario, ¿no? O sea, se trata de que la izquierda democrática en Colombia es una alternativa diferente a otras alternativas. Nosotros tenemos el derecho a hacer una alternativa distinta. El uribismo, el Partido Liberal, los conservadores, etcétera, ellos están haciendo su juego. Nosotros estamos, entre otras, construyendo un partido que es la unidad de la izquierda por la que hemos luchado toda la vida. Yo pienso que una de las primeras misiones de esta organización es consolidarse y fortalecerse como organización. Ahora, podremos hacer acuerdos dependiendo de si los acuerdos aparecen. Si no aparecen, no puede haber acuerdos. Pero además podemos ganar incluso en condiciones en que no haya alianzas. Por ejemplo, la alcaldía de Bogotá se ganó con Samuel Moreno. El Polo solo, estrictamente solo, no. El Polo pone en Bogotá solo unos 350.000 votos, Samuel saca cerca de 900.000, porque en la práctica hay una serie de acuerdos de otros sectores que votan por nosotros. En una ciudad que vota por opinión, senador. Exacto, lo mismo sucedió en las elecciones en las que Carlos Gaviria sacó casi 2.700.000 votos. O sea, hay distintas maneras de agrupar a la sociedad, no hay estrictamente una sola. Y en ese sentido, pues, tenemos un punto de vista que plantear dentro del Polo, pero esa idea de que el Polo tiene que estar condenado a hacer acuerdos con el que sea, porque hay que hacer acuerdos para oponerle al acuerdo uribista otro acuerdo, pues son cosas que hay que mirar cuidadosamente y analizarlas bien despacio, por supuesto. El senador Petro, ¿qué opina? Un partido no se puede autorreferenciar, pensar en su propio ombligo. Un partido tiene sentido si interpreta una sociedad y si la interpreta bien. Si no, desaparece, se vuelve raquítico. Muchísimos partidos se han creado y han desaparecido en Colombia. Y habría que preguntarse, la sociedad colombiana, ¿qué busca de la política?
¿Cómo podríamos interpretarla bien? ¿Cuál es su primera prioridad? Y yo creo que la primera prioridad de la sociedad colombiana es salir de la guerra. Sacar a Colombia de la guerra y de la violencia. Podríamos extenderla más allá del hambre, del desempleo. Y puede haber la tendencia, llamémosla así, ahora que está de moda la palabra, de pensar que un Salvador puede sacar a Colombia de la guerra o que un partido puede sacar a Colombia de la guerra. Y yo la verdad, por lo que he vivido de este pedazo de historia colombiana que me ha tocado a mí, yo francamente pienso que la posibilidad de sacar a Colombia de la violencia pasa por un gran acuerdo nacional con todos los sectores de la sociedad colombiana. El viejo sancocho de Jaime Bateman. Es el viejo diálogo nacional, está inscrito en el ideario del Polo Democrático. El Polo tiene que ser un partido, por tanto, bajo esta perspectiva, convocante, dialogante, atractivo, ¿Por qué solo piensa usted así, doctor Petro? ¿Uno lo siente así dentro del Polo? Porque ya le dije, hay tendencias, pero digamos, una de las ideas de este 26 de octubre es lograr tal tipo, digamos, de composición del partido debido a las decisiones de los ciudadanos que tomen libremente, que logremos que el Polo sea uno de los constructores del acuerdo nacional. El acuerdo no llega, los acuerdos no llegan, los acuerdos se construyen. Y en esa medida, indudablemente, en el resto de la sociedad colombiana, más allá del Polo, que es donde está la mayoría, por el momento, hay inmensas cantidades de ciudadanos, de fuerzas políticas, sociales, que estarían dispuestas, como decía Álvaro Gómez Hurtado, a encontrar unos acuerdos sobre lo fundamental que nos permitan a todos colectivamente, bajo la tesis del entendimiento civilizado, porque, digamos, la violencia es la animalidad, el entendimiento es lo propio de los seres humanos, de lograr ese tipo de acuerdos fundamentales que permitan sacar a Colombia de la guerra. Yo pienso que el Polo tiene como misión histórica ayudar a construir ese acuerdo con sectores de la sociedad colombiana completamente diferentes a nosotros. Pero no hay mucha diferencia entre ustedes, sino en el momento en que se hace ese acuerdo. El senador Robledo dice que primero hay que tomar unas definiciones internas y luego ver si el electorado es el que llega a respaldar a ese candidato. La guerra en Colombia no nos espera. Y la posición del senador Moreno frente a esas dos tendencias claras. No, es que, Ramón, si uno mira realmente cómo ha sido el desarrollo del proceso en el país en los últimos años, pues uno sí encuentra que hay unas diferencias gigantescas entre el pensamiento del gobierno y el pensamiento del Polo. Y eso inclusive ha llevado a que al interior del Polo pues se hayan presentado diferentes pensamientos y propuestas que de una u otra manera a veces tienen la dificultad de la misma estructura burocrática al interior del Polo, que es un elemento básico que nosotros tenemos que resolver en el Congreso de febrero. Fíjese usted que para tomar cualquier decisión, por ejemplo, para expedir un comunicado de prensa, para fijar una posición política sobre determinada circunstancia que está sucediendo, para expedir un acuerdo o una resolución del partido frente a la política de alianzas o frente a la reforma política o los proyectos del Congreso, se tienen que acudir a discusiones interminables, discusiones de 6, 7, 8 horas, con 3, con 4, con 5, con 6 jornadas que no llegan absolutamente a ningún tipo de conclusión. Entonces, por ese mismo mecanismo de esa composición tan excesiva, llegamos siempre tarde. Llegamos tarde a expedir los comunicados de prensa, llegamos tarde, como nos sucedió en alguna circunstancia, a rechazar abiertamente cualquier injerencia de los grupos al margen de la ley. A marchar contra la FARC. A marchar contra la FARC, a marchar contra la subversión. Y estamos llegando tarde también en las decisiones que muchas veces se toman al interior del partido. Entonces, yo soy de la tesis de que mientras nosotros no resolvamos esos elementos mínimos, que en donde estoy poniendo un ejemplo sencillito que es el de la mecánica burocrática que tiene el partido lastimosamente, necesitamos un comité operativo que dé resultados pronto, que esté a la diaria noticia y la respuesta inmediata que tiene que tener un partido moderno. Y yo creo que por eso yo he sido tan enfático en decir, hombre, si nosotros no organizamos la casa,
si nosotros no logramos afianzarnos dentro de un criterio de unidad, si nosotros no definimos un proceso hacia el futuro del partido, pues la tendencia va a ser a desaparecer porque el establecimiento va a desaparecer del partido y a mí no me cabe la menor duda de eso. Entonces yo creo que las alianzas, claro, son importantes, pero tienen que darse sobre la circunstancia de que primero lavamos la ropa sucia en casa, arreglamos los problemas, definimos la estructura del partido, establecemos unos mecanismos ágiles y rápidos, definimos una agenda programática ideológica y después sí entonces, de acuerdo a las circunstancias, entonces vamos observando y mirando quiénes eventualmente pueden ser nuestros aliados para salir después a darle una salida nacional al conflicto. La ausencia del polo democrático del debate público nacional, está bastante ausente el polo porque ustedes están en esa confrontación interna de tendencias. Pero perdóname, yo no aceptaría así tan de plano que hemos estado ausentes del debate público nacional. Prácticamente ausentes. Pues eso es una manera que yo realmente no entiendo mucho. Hemos estado ausentes del debate de la parapolítica, que es uno de los debates principales de la historia de este país. Pero hay otros temas. No, hay otros temas. Estuvimos ausentes del debate del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo no creo. Y así podría poner muchos más ejemplos. O sea, esa es una manera de definir las cosas. Pero Ramón, además no olvidemos una cosa, es que uno aquí participa del debate dependiendo si los medios de comunicación lo llaman. Yo quisiera opinar sobre muchas más cosas de las que suceden en Colombia, y estoy seguro que Iván también y Gustavo también, pero si los medios no llaman ni le piden a uno opinión, pues lo sacan del debate, y no es porque estemos ausentes, sino porque nos sacan. Yo le hago a usted una pregunta: ¿cuántos medios de importancia nacional en Colombia me llamaron a preguntarme a mí sobre el debate de la renuncia de Fabio Valencia Cosio? Ese era un debate de importancia nacional, que el hermano del ministro de Justicia termine en la cárcel por narcotraficante. Pero eso es igual que el debate interno, senador, eso no depende de los medios, sino de que ustedes produzcan noticias. Yo no estoy tan seguro de que los medios sean tan Obama nunca hubiera surgido si hubiera esperado que los medios llegaran a su oficina de senador. Él salió a recorrer el país. ¿Puedo tomar un momentico la palabra? Es que he escuchado a Iván detenidamente, como siempre lo hago, y no estoy de acuerdo. Porque Iván trata los problemas que evidentemente tiene el partido en su capacidad de iniciativa política, que no de intervenir en debates, porque obviamente que lo hemos hecho, al punto de que ya hemos recibido más de un insulto y una investigación de inteligencia policial de la misma Presidencia de la República. Pero aquí el problema son las iniciativas, las propuestas. Una cosa es decir, mira, ahí tal senador está ligado al paramilitarismo, hay un problema de ligazón de política y crimen, y parece que se generaliza. Otra cosa es decir cómo solucionamos el tema. Y obviamente para un partido que se propone ser gobierno, en el año 2010, tenemos que proponer soluciones. Iván, y ahí me distancio de él dice, no hay iniciativas, pero es por el aparato burocrático que no deja tomarlas. Llegamos tarde a la decisión de marchar contra la FARC por el aparato burocrático que no permitió con la rapidez la discusión, etcétera, etcétera. No, hay un problema de mentalidad que desgraciadamente nos impidió la toma de la decisión, para ser exacto. No fue un problema de lentitud. ¿De mentalidad cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Pues había sectores del polo democrático que llegaron a impedir la toma de decisiones que queríamos nosotros de salir a marchar contra la FARC, por ejemplo, 4 de febrero, porque piensan que estar contra la FARC es ser uribista. No es lo mismo que dice Uribe, que cree que es porque están con la FARC, no, porque creen en tal sectarismo que estar contra la FARC es estar contra Uribe. Piensan que construir una política de seguridad para todos los ciudadanos de Colombia es entonces caer en el uribismo. Piensan que decir nuestras Fuerzas Armadas, las que hay en Colombia, son nuestras Fuerzas Armadas, las que creamos en la Constitución del 91, y que por tanto hay que construir una política para las Fuerzas Armadas. Entonces eso es uribismo. Entonces aquí no estamos en un problema burocrático, aquí estamos ante la necesidad imperiosa de que la izquierda colombiana en su camino hacia el gobierno rompa una serie de esquemas que le están impidiendo interpretar correctamente a la sociedad colombiana, la están aislando y le impiden actuar como debería actuar. Es que la bandera, las filas primeras, las columnas más disciplinadas de la marcha del 4 de febrero contra la FARC deberían ser las del polo.
Yo quiero ilustrar un poco a la... Déjame, Ramón. No, Ramón, no, es que yo sí quiero decirle a Gustavo que yo difiero de él, porque o yo estoy yendo a unas reuniones diferentes en el Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que las decisiones en el Ejecutivo Nacional se demoran 3 veces más de lo que deberían demorarse en unas circunstancias normales y llegamos tarde a todas las decisiones. Esa es una realidad que tiene el partido. Y esa es una situación que lamentablemente nos hace llegar tarde a la mayoría de las discusiones y a fijar posición del partido, y por eso terminamos nosotros en manos de quienes de una otra manera puedan tener un micrófono abierto a través de un medio de comunicación para que fijen una posición personal que después se interpreta por los medios como una posición del partido sin que se haya dado la discusión correspondiente. Yo creo que eso es algo que está pasando en nuestro partido, que lastimosamente le ha hecho daño al partido. Entonces fíjense que... La vocería unificada hace que personas individualmente tomen la vocería y el país las asuma como... Es parte de la madurez que nosotros tenemos que tener frente al respeto a quienes llevan la vocería. Es más o menos como la misma aplicación de la ley de bancadas. La ley de bancadas ha permitido que en algunas circunstancias haya personas que se hayan salido, digamos, de la propuesta y las decisiones de la misma bancada y hayan tomado iniciativas de votaciones frente a las decisiones contrarias a las tomadas por la ley de bancadas. Es parte de la madurez que yo creo que nosotros tenemos que ir construyendo, pero sí me parece que obviamente mientras nosotros no resolvamos ese tipo de ejercicios, pues nos vamos a quedar simplemente en las discusiones y no vamos a avanzar. Fíjese que cuando uno recorre el país, uno encuentra que el polo le falta conectarse con sus militantes. Y uno tanto que lo ve que muchas veces encuentra uno posiciones que uno queda aterrado de que la gente no sepa realmente cuál es la propuesta del polo frente al tema de lo que quiere el polo, frente al tema de la salud, frente al tema de la educación, frente al tema del empleo, frente al tema de la violencia. Y a veces no hay una coherencia frente a esa propuesta y por eso parte de los pilares fundamentales del Congreso es decir, bueno, ¿para dónde va el polo? ¿Cuál es esa estructura ideológica que tiene que definirse? Y esto les va a dificultar las elecciones del domingo porque la gente distinta a la que es del polo no sabe que existen estas tendencias y no sabe por qué votar. Senador Robledo. A ver, yo quisiera hacer esta precisión que es interesante. Yo diría que en el fondo sobre varias de las cosas que mencionó Gustavo estamos de acuerdo. O sea, el polo no tiene duda con respecto a cuál es su posición frente a las FARC. Y yo quiero aquí recordar una cosa, la casi totalidad de quienes hoy configuramos los cuadros dirigentes del polo, empezando por el Senado y la Cámara de Representantes, nunca estuvimos en la guerrilla. O sea, aquí no estamos inventándonos una posición de última hora, es que nunca estuvimos en eso y nunca hemos compartido el secuestro. Además, el polo se constituye y no se hubiera podido armar de otra forma si desde el principio no deja claro eso. Lo que pasa es que hay unos que pensamos que en Colombia no hay 2 posiciones frente a ese tema, sino que hay 3. Hay la posición de las FARC y de la guerrilla en general, la posición del gobierno de Álvaro Uribe y nuestra posición, que es una posición distinta. Y parte de nuestro trabajo es impedir que Uribe con sus astucias nos ponga a hablar de ese tema en el mismo lenguaje y con las mismas actitudes de que él habla. Por ejemplo, el caso de la marcha. Aquí no se ha mencionado, pero yo lo voy a mencionar. La primera decisión sobre la marcha tiene que ver en muy buena medida la famosa marcha del 4 de febrero, que se nos propone en el Comité Ejecutivo que Carlos Gaviria le mandara una carta a Álvaro Uribe para que Carlos Gaviria y Álvaro Uribe marcharan del brazo cogidos en la marcha del 4 de febrero. ¿Y a mí? ¿Y qué tiene de malo? Bueno, no, a él le pone eso. Bueno, no, pero perdóneme, permítame, yo termino. ¿Cuál es el pecado? Bueno, no puede que no sea un pecado, pero ustedes entenderán. Eso es un milagro, no es un pecado, es un milagro. Por eso, pero entonces fíjese. Acuerdo nacional. Bueno, entonces el senador Petro, bueno, él lo dice, ¿cierto? Está bien, yo no lo voy a fusilar por eso, ni mucho menos. Pero ustedes entenderán. Ni faltaba que me fusilara. Bueno, por eso, pero excúsenme. Si alguien no habla como el vocero, entonces... No, excúsenme un momento, Gustavo, yo termino lo que estoy diciendo. Entonces, ustedes entenderán que esas cosas generan por lo menos debate. Es decir, si marchar del gancho Carlos Gaviria y Álvaro Uribe del brazo no genera dentro del polo un debate, pues entonces yo pregunto, ¿qué genera un debate? Y nos enreda las decisiones. Y si a eso le sumamos lo que dice el senador Iván Moreno, que se dan informaciones públicas, pero permítame, yo termino, entonces ya voy a terminar. Entonces, ese es el tipo de debates que se presentan, pero ojo, que se presenten ese tipo de debates que yo pienso que es razonable que se presenten, de ahí no se puede concluir
¿cierto? Como que no tengamos, por ejemplo, una concepción de seguridad. El Polo tiene una concepción de seguridad, lo que pasa es que no es la de Uribe. O sea, si el Polo gana las elecciones en Colombia, no van a ganar las fuerzas insurgentes, va a ganar el Polo Democrático Alternativo, y ya veremos cómo resolvemos ese problema. Pero que porque estemos en contra de la seguridad democrática de Uribe, que es falsamente democrática, no se puede sacar de allí la conclusión que es que no estamos a favor de una política de seguridad para el país. Hablando de milagros, hablando de crucifixiones, la que me va a imponer un señor que manda esto, que se llama productor, senador Robledo, déjeme cortar aquí, vamos a publicidad. Sé que el crucificado voy a ser yo, Ramón, porque corté esto en el momento más álgido. Ya regresamos, estamos en Consulta Cable Noticias y estamos hablando con el Polo Democrático Alternativo sobre las elecciones del próximo domingo. Ya regresamos. El próximo domingo son las elecciones. Ramón, antes de que entres, yo quiero recurrir al profesor Robledo, pero profesor, se lo suplico, un segundo. ¿Por qué no le damos un poco de pedagogía a la gente? Mi mamá no sabe que el domingo hay elecciones. Está muy poco promocionado esto. Es más, creo que el domingo van a llevar una sorpresa a muchos colombianos viendo urnas por ahí, como en las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que pasa el domingo? Pero se lo suplico, muy corto. Muy breve. Sí, mire, rector, es bien sencillo. El domingo 3 partidos, el Partido Conservador, el Polo Democrático Alternativo y la U, tenemos consultas internas de los partidos, donde votan los adherentes a esos partidos. Cada uno resolviendo cosas distintas. ¿O cualquier colombiano? No, yo soy militante del Partido Liberal Colombiano. ¿Yo puedo votar el domingo? Pues en el caso del Polo tendría que suscribir un acta que lo afilia al Polo. Y no sé, mi afiliación. No sé el Partido Conservador como sea y en la W como sea. Con la cédula, el requisito es la cédula. Es mostrar la cédula, pero el efecto práctico en el caso del Polo es ese. Ahora, ellos resuelven unas cosas, nosotros resolvemos esas. Se votan los mismos sitios básicamente donde se votó en las elecciones pasadas y con unos requisitos que son bien parecidos a los de las pasadas. Gracias, profesor. Ramón, hay una novedad muy importante. Pero hay una novedad muy importante. Pueden votar las personas mayores de 14 años. Es la primera vez en el país con la tarjeta de identidad. En el Polo Democrático. Sí, solo para el Polo. ¿Alguna insinuación sobre esa decisión? Sigamos con el debate de las FARC. Pero déjame hacer una aclaración es que la ciudadanía que nos está observando no necesariamente entiende en qué consiste esta polémica. Básicamente es sobre la falta de claridad en el Polo Democrático sobre su distanciamiento con todas las formas de lucha que incluye la guerrilla, incluye las FARC. En parte porque un sector considera que eso equivaldría a darle un mandato a la derecha para actuar. Me excusa, Ramón. Escucho murmullos, senador Robledo. Pero me excusa, no es la falta de claridad en el Polo Democrático Alternativo. Todos los documentos oficiales del Polo Democrático Alternativo tienen eso absolutamente claro. Que haya gente que se empeñe en decir que no esté claro, pues uno qué puede hacer. Los indígenas lo han aclarado todas las veces y les siguen diciendo que son amigos de las FARC. ¿Cuánto tiempo se demoró el Polo, senador, en decir que el acto, la muerte de los diputados secuestrados en Cali? Nadie pagó aviso en la prensa rechazando ese hecho. Fuimos los únicos que pagamos aviso en la prensa, ¿no? Pero bueno, acepto la aclaración, por favor, senador Petro. Bueno, porque dejamos antes de las cuñas un tema, y es, claro, primero, el Polo no marchó el 4 de febrero no porque se hubiera demorado en tomar la decisión, tomó una decisión, 18 votos en contra de la marcha, 3 a favor. O sea, Iván no está no correcto. Lo que pasa es que a veces Iván dedica su tiempo más a las labores. ¿Quiénes eran los senadores a favor? ¿Usted y quiénes más? Marcelo Torres y Toño López. Iván a veces tiene otras ocupaciones, que yo lo entiendo, pero aquí votó 18 en contra, 3 a favor. No fue un problema de tiempo, fue un problema de decisión, de mentalidad. Ahora, la mentalidad no es, como dice Ramón, porque es que hay gente que entonces les gusta las FARC, no. Es porque hay gente que cree que si uno se opone a las FARC es uribista, es un problema de sectarismo político. Por eso votaron en contra de la marcha. Pero ahí vamos, porque yo en esa reunión donde perdí terriblemente 18 votos en contra, sin embargo lo dije públicamente porque yo no abandono mi derecho a la libre expresión. Sin embargo, en esa decisión yo dije que por qué la marcha no salían entre millones de ciudadanos Uribe al lado de la oposición encarnada en Carlos Gaviria. Pues la reacción fue como la de Robledo, ¿cómo es posible? Pues es que, mira, McCain sale al lado de Obama cuando hay un problema nacional que afecta a toda la sociedad norteamericana, la crisis económica.
El señor Zapatero, siendo socialista, sale de los herederos de Franco, el fascismo español, el Partido Popular de Rajoy, y cuando hay un atentado de ETA contra la sociedad española salen juntos, porque es un mensaje de unidad nacional que es absolutamente imprescindible si nosotros, la izquierda de Colombia, el polo democrático, quiere sacar a Colombia a la guerra. Que para sacar a Colombia a la guerra no puede ser entre nuestros amigos. Yo con Iván no puedo acordar la forma de sacar la sociedad a la guerra. Nosotros somos amigos. Para poder sacar a Colombia a la guerra tenemos que encontrarnos con los rivales, con los que nos paran los pelos y viceversa. De tal manera que logremos los acuerdos nacionales que permitan sacar a Colombia a la guerra. Pero fíjate que... la palabra, senador Robledo, porque justamente ese es el tema, es la forma. Es decir, al unirse con Uribe lo que están dándoles un aval a una política que no comparte necesariamente yo diría, el polo democrático. ¿Esto es correcto o no? Laureano Gómez, Ramón, Laureano Gómez, cuando decía que había que matar a sangre y fuego a los liberales, por ponerse a alguien una camisa roja, una corbata roja, o otro una corbata azul, se mataban. Ese era el máximo del sectarismo político. La ANAPO surgió, bandera que yo recogí, aunque me lo critican, azul, blanco y rojo, porque significaba unir con el blanco de la paz, el azul conservador y el rojo liberal. Yo pienso que algo así hay que plantear en la sociedad colombiana. Hay una precisión que se vuelve importante. Que seamos contradictores no se puede convertir en sinónimo de que tengamos que matarnos. Yo he estado 40 años en la oposición a este país y no le he hecho un disparo a nadie. Y tengo que decir que nadie me ha disparado a mí. Entonces no se puede sacar la conclusión de que si tenemos proyectos que son contrarios, contradictorios, absolutamente diferentes, tenemos entonces que matarnos. Primera idea que quiero dejar clara. Segunda idea que quiero dejar clara, yo pienso que Uribe no es parte de la solución de los problemas nacionales, es el jefe del problema, de todos los problemas. Pero además agrego otra cosa, nuestra contradicción con Uribe no es solo en el terreno de la paz y de la guerra. Nosotros tenemos contradicciones profundísimas con Álvaro Uribe en el terreno de lo económico y de lo social y de lo político. Está hambreando al pueblo colombiano, dejándolo sin salud y sin educación. Entonces el problema que tenemos aquí es que hay quienes piensan que el proyecto para salvar a Colombia es un proyecto asociados con Uribe. Yo pienso que no, yo pienso que para salvar a Colombia debemos unirnos todos los colombianos y derrotar el proyecto de Álvaro Uribe. Entonces por eso es que pensamos que no cabemos allí, y esa es poco, pienso yo, la lógica del polo democrático alternativo. Pero es que además así nacimos. Si ustedes observan todas las declaraciones del polo, no consiguen una sola declaración del polo que plantee algún tipo de acercamiento o alianza con Álvaro Uribe. Digo yo, las del partido. Puede haber personas que lo planteen, pero el partido Robledo, no lo plantea. Yo conozco muy bien al senador Moreno Rojas, que es un hombre conciliador. Senador, no es muy difícil, y usted llegó hace poco al polo, fue alcalde de Bucaramanga en un movimiento distinto al polo. ¿No es muy difícil llegar a un partido donde hay estas posiciones tan extremas? Es que yo pienso, Oscar, que lo que enriquece al partido es esto. Siempre y cuando logremos el objetivo de ponernos de acuerdo, de tramitar las cosas. Y fíjese que yo que he sido un abanderado de la concertación, y de pronto inclusive en la misma nota que se presentó cuando tuve la posibilidad de estar como ministro de Trabajo y Seguridad Social, después de 12 años logramos concertar el salario mínimo, cosa que no se veía hacía mucho tiempo, que era la tradición que se expidiera por decreto, como ha sido también la tradición en este gobierno. Obviamente que se ha dedicado a perseguir a las organizaciones sindicales y acabar con la libre asociación colectiva y violar flagrantemente pues, el artículo 55 de nuestra Constitución. Entonces siempre ese escenario de la concertación pues, permite avanzar en temas. Yo soy de la tesis de que, mire, la FARC ha existido en Colombia hace más de 30 años. 60 años. Sí. Nosotros no lo vamos a resolver simplemente si acompañamos o no acompañamos en la marcha al presidente Uribe. Yo creo que yo acompañaría al presidente Uribe en una marcha por lo social. Lo acompañaría si él se comprometiera, por ejemplo, a derogar la Ley 100, que lo único que le ha traído al país pues es pobreza, negación de los servicios. Tan difícil, senador, como la foto de Gancho de Gaviria. ¿No? Bueno, por eso, pero es que ahí es donde nosotros vamos a que si definitivamente lo podemos lograr realmente un instrumento que conecte al polo con una propuesta que pueda ser aceptada por el gobierno, entonces ahí sí nosotros entramos a la discusión. Pero mientras nosotros sigamos tolerando
que a la gente, que en el país se presenten 140.000 tutelas al año porque se le niegan los servicios y las cirugías. Si nosotros seguimos aceptando que a la gente la castiguen en la encuesta del CISBEN por el hecho de tener un televisor, una nevera y la mandan a nivel 3 y 4 y le dejan por fuera el sistema de salud. Si nosotros seguimos aceptando que lo único que hay y recetan los médicos del sistema de seguridad social es acetaminofén y diclofenaco y ibuprofeno, si nosotros aceptamos que le sigan negando la posibilidad de las cirugías y le demoren los tratamientos a las personas, que se nos sigan muriendo las niñas y los niños, que sigamos en un país lleno de desnutrición, pues obviamente nosotros tenemos que plantear una alternativa al gobierno. Ahora, si el gobierno nos acepta una propuesta de esas, entonces yo pienso que el pueblo sí tiene toda la autoridad para sentarse y salir de con una propuesta. A un tema que usted ha entonces, de planteado. manera que yo pienso que sí es posible en determinado momento, y vuelvo y repito, que podamos lograr un acercamiento, como decimos nosotros, entre las partes. Acá en este momento a mí me correspondía entre la derecha y la izquierda, sin ir a crear ninguna prevención en ese comentario. Senadores, concertación. Ustedes están respaldando varios paros, entre ellos el de Corteros, que tiene manifestaciones de bloqueo ilegítimo a los ingenios. Y en la concertación ilegítimo. Ustedes, claro, los bloqueos son ilegítimos porque están usando la fuerza. Ramón? La huelga es dejar de trabajar, no bloquear las instituciones. La huelga es dejar de producir. No, cuando uno pone barricadas en las entradas de un ingenio, eso lo hacen eso todos no es los ilegal. huelguistas del mundo, claro. Bueno, no, pero sometámonos un poco el punto a es la respuesta de concertación. ¿Cuánto duraron en el paro los agricultores en Argentina? Duraron más de un mes. Quiero recordarles que el señor Ramón Jimeno pregunta y ustedes responden, así que... Duraron más de la concertación y hay un paro de Corteros, hay paro de la registraduría y ustedes no están concertando, no están buscando las soluciones. ¿Dónde están concertando? A ver, Ramón, duraron meses. Vamos a Senador Robledo, uno por uno. Duraron años esos corteros pidiéndole a los ingenios que simplemente lo reconozcan que son empleados suyos y poder hacer un sindicato. Ahora, todas las huelgas del mundo, empezando por la de los agricultores argentinos, que cerraron un mes las carreteras de ese país y nadie les echó bala, pues tienen que ver con que hay que afectar de alguna manera la economía en últimas, porque si no, no es. En este caso no, porque llevan esquiroles para que trabajen por ellos, es que ese es el problema. Senador Petro, por favor. Senador Petro, por favor, ¿qué decía? La población está en huelga porque la mitad no trabaja. Sino defiendan. ¿Qué concertación es la que ustedes están promoviendo si no están buscando el acercamiento? Los que están en paro son los corteros, ustedes son el partido político. No se los ve actuando para resolver el problema. Los ingenios y los trabajadores hace rato. Otra vez pido la palabra. Mira, otra vez nos ligamos a la pregunta anterior. Yo he tenido la experiencia de la paz con gentes que hubieran querido matarme. Esa es una experiencia que no ha tenido Robledo, yo sí. Y en la experiencia de la paz, la que yo viví en 1989, que dio origen a un pacto político y social que es la Constitución del 91, por la cual yo estoy aquí peleando en este partido, fuimos capaces de reconocer las diferencias entre lado y lado y de llegar a un acuerdo. Pero el acuerdo significa reconocer las diferencias. El argumento nuevo, la razón nueva nace de ambos, no que uno acabe con el otro. Por eso el coger del gancho Uribe para marchar contra la paz no es un pecado. Pues claro que hay diferencias entre Uribe y la oposición, si no, no seríamos oposición, estaríamos ahí de lagartos como tanto congresista detrás de los puestos, ¿no? Somos la oposición, no estamos de acuerdo con el modelo de Uribe, que no significa que en esas diferencias encontremos puntos de acuerdo. En el caso laboral, usted no puede pensar que entonces, para que haya un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, cuando se han llevado a los trabajadores a la esclavitud, entonces lo que hay que hacer es anular a los trabajadores para que quede viva la propuesta empresarial, que es una propuesta salvaje. No, hay que reconocer a los trabajadores. ¿Por qué llaman salvaje a los empresarios, ustedes los concertistas? No, los empresarios que tienen a esos trabajadores en la esclavitud. Usted puede ser dueño de una empresa, una señora puede tener una muchacha del servicio y la trata decentemente, le paga sus prestaciones sociales. Decir que los empresarios del Valle del Cauca tratan a sus empleados o a sus corteros como esclavos me parece que es una afirmación muy radical. ¿Es la situación? Eso es lo que está pasando en el Valle del Cauca. Antes, doctor Petro? No, si es que cuántos debates hemos hecho contra las cooperativas de trabajo asociado, demostrando que es un mecanismo que lleva a tal grado de indignidad la fuerza laboral que cuando son mujeres solo las acosan sexualmente y cuando son hombres los conducen
a la esclavitud. Bueno, ¿y por qué no lo habían denunciado? Perdón, Ramón. No, en todo el mundo no funcionan las cooperativas de trabajo. Pero es la dinámica del desarrollo global y de mercado. Si en todo el mundo acosan a las mujeres sexualmente, sus patrones, está mal en todo el mundo. Por eso, pero no puede. Claro, y la solución es que se sienten los patrones, reconociendo a sus trabajadores, los patrones se sienten con ellos a buscar un acuerdo. Y es lo que no se ha podido. No se ha podido que los patrones se acepten sentarse con esos trabajadores a conversar. Excusen, estamos promoviendo el acuerdo, si es y los trabajadores también. Existe un acuerdo, se llama una mesa única de negociación. Son los trabajadores los que están buscando el acuerdo, los empresarios no quieren. Los empresarios amigos del presidente Uribe. Fíjese usted estas condiciones de inequidad. El presidente Uribe, a través de una ley, les crea un mercado obligatorio a los empresarios del etanol, que no es del azúcar, del etanol. Ellos dedican la tierra más fértil de los colombianos no para producir comida para la gente, sino comidas para los vehículos. Todo ciudadano colombiano, cuando tanquea con su carro, tiene que echar etanol, ganancias. El precio del etanol se articula al precio del petróleo. Cuando aprobaron esa ley que tanto favorece a los que producen etanol. ¿Dónde estaban los periodistas? Escúcheme, Ramón, yo he hecho 5 debates en el Senado de la República sobre eso. Pero la ley la aprobaron para beneficiar. Soy un poco brusco, yo lo sé, pero le digo con franqueza, si algún tema hemos debatido los del Polo es este asunto. Ahora, que los medios de comunicación no lo resuenen, que no nos llamen a preguntarnos. Hay un libro del Círculo de Lectores que resume 3 de mis debates al respecto. O sea que sobre esto hemos hablado en abundancia. La CUT ha hablado en abundancia. Senador, escuchemos al senador Moreno. El gran tema de discusión, y en eso estoy de acuerdo con el señor Robledo, es que el Polo es el único que le ha dicho al país lo que está sucediendo alrededor de la política que se viene implementando por varios países frente a una amenaza a la seguridad alimentaria, que es precisamente, con base en la producción de etanol, utilizar los cultivos y las hectáreas de nuestros productos básicos de la canasta alimentaria para producir energía y para producir etanol. Y ese es el mayor crimen que se puede hacer contra la humanidad y contra la pobreza, porque inmediatamente se ha subido. Y ese es el ejercicio y el ejemplo que nosotros tenemos en Francia, en todos y cada uno de los países. España, no, en todos los países. Pero en todos los países se ha venido presentando, Ramón, esas circunstancias donde se han incrementado. Mire, y el insumo básico de la canasta alimenticia, que es el pan. Es que ya hemos tenido incrementos en el mundo del pan de 100 y 150 y 200%, y Colombia no ha sido la excepción. Entonces me parece que es un crimen que nosotros prefiramos sembrar para la reconversión industrial y no sembrar para alimentar a nuestro pueblo que se muere de hambre. Además le voy a decir otra cosa también un poco referente a la concertación. Yo creo que nadie más que el Polo ha estado siempre en el ejercicio de la concertación. Nosotros hemos sido los abanderados de ese propósito, todos los que estamos acá. Lo que pasa es que no es solamente querer concertar, sino si existe voluntad de las partes. Siempre ha existido voluntad de los trabajadores, pero no existe voluntad del gobierno nacional. Y ahí es donde se presentan las trabas permanentes. Y mire, y esta no es una situación solamente de este gobierno, son de los gobiernos anteriores también que tienen que asumir la responsabilidad. Cuando se inventaron el proceso de descentralización, por ejemplo, a través de la ley 715 y anterior, en la reforma anterior que modificó la ley 60, uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos era entregarle desde el punto de vista presupuestal la responsabilidad a los municipios y departamentos para acabar con la posibilidad de la asociación sindical de las organizaciones como FECODE, de manera que no existiera una sola negociación de reivindicación laboral hacia los maestros en Colombia, sino que cada alcalde tuviera que sentarse de manera individual a pactar como un mecanismo también de acabar con la legítima derecho a la asociación colectiva de la protesta. Mire, y eso pasa, y en los corteros es exactamente lo mismo. Ahí hay una propuesta desde hace un mes que lo propusieron y dijeron, hombre, reunámonos, pero queremos una sola negociación. Y el gobierno que ha dicho, no, cada ingenio va a entrar a negociar con la organización correspondiente. ¿Para qué? Porque cuando, o sea, es divide y reinarás, que yo creo que esa es la aplicación básica con la cual se está acabando con el derecho a la protesta en este país. Ustedes me van a disculpar, yo tengo un amigo invisible aquí que me pone unos tiempos dramáticos y este programa está llegando a su final. Quiero que cada uno, pero por favor en un minuto, y voy a cometer la falta de respeto de tener que cortarlo, en un minuto, ¿por qué votar por su plancha, doctor Robledo, el domingo? ¿Por qué? ¿Qué número es? La número 30. Hágase publicidad. La número 30 es la plancha nacional que yo encabezo y hay planchas muchas regionales respaldando esto. 3 razones para votar. Polo unido,
Polo unido. Tenemos que aprender a tratar las contradicciones con paciencia y con buen estilo, con buenos modales y con una actitud democrática. Nada de dividir el Polo, que es lo que quiere el uribismo. Segundo, Polo de izquierda democrática. Este es el proyecto de la izquierda. Señores de la derecha, dejen que la izquierda tenga su proyecto y lo vamos confrontando democráticamente a ver quién vence a quién. Y tercera idea, respaldo a Carlos Gaviria. Carlos Gaviria es una persona demasiado importante para que el Polo, no, demasiado importante para el Polo y para el país, para que no la cuidemos como debemos cuidarla. Los invito a que voten por la lista 36, lista nacional que quiere un partido, que sea un polo social, en donde avancemos definitivamente en una agenda que nos permita acabar con las desigualdades gigantescas que tiene este país y avanzar frente a temas tan sensibles como la salud, la educación, el acceso a la vivienda. Un polo incluyente que permita que todos los dirigentes se puedan conectar con sus militantes. Un polo en donde todos los que tienen un pensamiento similar frente a una agenda y una necesidad de tener un país mucho más justo y más equitativo puedan ingresar a un partido político respetando sus reglas y sus normas. Y yo diría que un polo mucho más al lado de la gente, al lado de los que creen firmemente en que se necesita una voz, de los que hoy no tienen derecho a hablar, que han sido subvalorados, minimizados, y yo considero que el Polo definitivamente tiene que convertirse en ese gran instrumento de construcción de país. Senador Petro. Eso hay que hacerlo desde ya en la alcaldía, Iván. No es una promesa. No, pero ¿esa es su propuesta? Sí, claro. Lo que proponemos hay que hacerlo en la alcaldía. ¿Por qué votar por usted el domingo? El 19 será. Número 19 es la lista nacional del Polo. No abandona el M19, Petro. Del Gustavo Petro. Y la lista lo que busca es construir con todas las fuerzas sociales y todos los sectores de esta sociedad un entendimiento sobre lo fundamental que saque a Colombia de la guerra, del hambre y del desempleo. Solos no podemos, con las sociedades que tenemos que hacerlo. Y en esa medida el polo democrático tiene que ser un polo de soluciones, un polo de paz, un polo de atracción, un polo de todas y de todos. El próximo domingo hay consultas en el país. Ustedes van a encontrar en sus mesas de votación, las que usan cotidianamente, quienes están inscritos, por supuesto, quienes no podrían votar también por cada una de sus tendencias. Ustedes ya los conocen mejor. Ramón, muchas gracias. A ustedes, senadores. Oscar, muchas gracias por la invitación. Senador Robledo, senador Moreno, senador Petro, mucha suerte el próximo domingo. Bueno, por el bien de la política de este país y por el bien del país. Gracias. Y a ustedes, ya lo saben, el próximo domingo hay consultas. Mañana en este mismo horario, una hora antes, estará el Partido Conservador, quien también tiene consulta, y el próximo jueves el partido de la U. Para que ustedes sepan más del país y de lo que está pasando en la política, Consultas Cable Noticias. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.